buenas tardes a todos y todas. Gracias, Carlos, por la invitación y bueno, felicitaciones que ya estás con la segunda dosis. Creo que es una cosa que estamos uno por uno, tenemos que ir festejando porque es un triunfo que estamos teniendo como país y hasta diría la humanidad respecto a esta pandemia que nos tiene en una situación tan difícil. Si a ustedes les parece, para nosotros siempre es un gusto, es un placer y nos ayuda mucho también participar de estas reuniones, escuchar las inquietudes, intercambiar opiniones. Si a ustedes les parece, haría una presentación muy breve, me gustaría mostrar 2 o 3 filminas y quedar a disposición de las preguntas que tengan los senadores y senadoras. Perfecto, Roberto, hagamos así, es práctico. Voy a ver si puedo, para presentar, a ver, cómo Si hace ustedes falta me tienen ayuda que... técnica, lo vemos. ¿Cómo hago para compartir la presentación? Ustedes me tienen que habilitar. A ver, compartir pantalla. Gustavo, ¿por qué no te fijas si hay alguien acá? Ah, ahí estamos, ahí está. ¿Ya están viendo? Está, perfecto. Sí, ya lo estamos viendo. Bueno, para ser muy breve, acá de lo que se trata es de una modificación del impuesto a las ganancias que pagan las sociedades, que del año 1999 tiene una alícuota del 35% y en el año 2013 se agregó una alícuota adicional del 10% sobre los dividendos distribuidos, con lo cual estuvo vigente esta alícuota del 35% entre el año 99 y el 2017, que es cuando se hace la modificación de la reforma tributaria, con este agregado de la alícuota sobre dividendos. Luego, entre el 2016 y 2017 hay varias reformas. En primer lugar, se eliminó la tasa sobre los dividendos distribuidos del 10%. Luego, en el 2017 se volvió a incorporar lo que se había eliminado en el 2016. Se incorporó una sobrealícuota del 7% sobre los dividendos. Y se modificó la tasa que era del 35% en forma gradual con un esquema donde a partir del 2018 se bajaba al 30% y a partir del 2020 a partir del 25% la alícuota sobre ganancia. Entonces quedaba un esquema de reducción gradual de la alícuota esta que tuvo durante muchos años en 35%, y de aumento de la alícuota de dividendos que supuestamente iba a llegar al 13%. Con la ley de solidaridad se suspendió la baja por un año, o sea, durante todo el 2020, quedando la alícuota del 30% para las ganancias y del 7% para los dividendos. Lo que nosotros propusimos a la Cámara, que después de esto tuvo una pequeña modificación en la Cámara de Diputados, es retrotraer la alícuota al 35%, la que estuvo vigente hasta el 2017, que estuvo prácticamente durante 20 años vigente, pero con un beneficio importante para las empresas de menor nivel de ganancia, que es hasta con una reducción de alícuotas, que es las empresas que tienen hasta 5 millones, una alícuota del 25%, mantener la alícuota actual del 30% para las que tienen una ganancia hasta 20 millones, que este es el tope que Diputados lo dejó en 50 millones de pesos, y solo las empresas con una ganancia anual mayor a 50 millones de pesos, acá dice 20, pero de nuevo, Diputados lo puso en 50, una alícuota del 35%. Perdóname, Roberto, no sé si eso lo tenés en PowerPoint porque quedó la hoja original. No sé si el PowerPoint es más o es nada más que la hoja original. Ah, ¿no está pasando? No corrió, o sea, todo lo que estás explicando ahora no corrió. O sea, está en la primera hoja todavía. Y me pareció que es lo más importante de la ley, por eso te decía que... ¿Ahí está corriendo? No, por ahora no. Ahí se fue.
A ver, voy a probar de nuevo. No sé, Laura, si le podemos ayudar con alguien de técnica, a ver si le damos una mano a Roberto. ¿Ahí están viendo la presentación? Ahí apareció la presentación, el título, modificación, ley impuesto a las ganancias. Ahí si él la pasa deberíamos poder verla todo. Esta Ahí es la primera parte, la que ya habíamos visto, ahora habría que avanzar a otra. Ahí está, ahora sí. Perfecto. Ahí está justamente lo que habías empezado a explicar. Claro, estas son las alícuotas que aprobó en la media sanción de diputados, que establece un 25% hasta 5 millones de pesos, un 30% hasta 50 millones de pesos y un 35% por la ganancia mayor a 50 millones de pesos, manteniendo la alícuota del 7% sobre los dividendos distribuidos y con un esquema de actualización anual de estos tramos. O sea, no son tramos que van a quedar fijos, sino que se van a actualizar todos los años por el índice de precio al consumidor. Y esto es con un esquema también, estos son los valores vigentes para el 2021, o sea, para los ejercicios iniciados después del 1 de enero del 2021, pero a partir del año que viene se va a tener esta actualización por el IPC. Acá una pequeña revisión de la ley, con lo cual esto quedaría, en resumidas cuentas, de la siguiente forma. Acá está durante la vigencia del 1999, con la alícuota del 35%, que estuvo hasta el 2017, con esa sobrealícuota. 2018, 2019 y 2020 quedó con la alícuota del 30%, y a partir del 2021 va a haber 3 alícuotas por primera vez de que existe este impuesto, un esquema progresivo de alícuotas del 25, 30 y 35% según el nivel de ganancia. Este cuadro de alguna forma resume un poco la historia del impuesto, que tuvo en realidad mucha estabilidad hasta el 2017, pero bueno, en esos años se hicieron varias modificaciones que nosotros de alguna forma estamos retrotrayendo con un esquema de beneficio para las pequeñas empresas. En principio, la idea es recuperar la recaudación del impuesto, porque esta reducción obviamente implicó una caída importante en la recaudación. Es un impuesto que es progresivo. Nosotros consideramos que la renta del capital tiene que estar grabada, así como está la renta del factor de trabajo, también tiene que estar la renta del capital y tiene que estar grabada con alícuotas relevantes y que sean progresivas. No estamos de acuerdo con que una reducción de estas alícuotas impliquen un aumento de la inversión, que es un poco el argumento que se utilizó en el 2017 para promover una reducción de estos impuestos. Y de hecho, nosotros vemos que durante todos los años que tuvo vigente la alícuota del 35%, tuvimos en general algunos años con tasas de inversión bastante altas, superiores al 20%, mientras que desde que se aprobó la reducción de alícuotas empezó a caer la tasa de inversión, obviamente no porque la alícuota de ganancia fuese menor, sino porque la inversión, a nuestro juicio, está mucho más vinculado con otros factores, vinculados con la macroeconomía, con la estabilidad, con si hay crecimiento económico, si no hay crecimiento económico, que con la tasa de ganancia puntualmente. Esto, en definitiva, es un poco lo que nosotros queríamos ver. Para que tengamos una idea, la recaudación del impuesto a las ganancias en el 2015 en Argentina era el 3,1% del PBI, que era bastante cercano al promedio de la OCDE en ese momento, que era 3% del PBI, pero con muchos países con una recaudación bastante más alta. En el 2019 fue 2,7, o sea, perdimos casi medio punto del PBI de recaudación por esta baja de las alícuotas. Nosotros, en un escenario de mediano y largo plazo, esperamos recuperar esa recaudación en la medida, obviamente, que la actividad económica se continúe recuperándose y que las empresas vuelvan a tener una ganancia como tuvieran hasta el 2015. Obviamente, hoy la situación económica de muchas empresas, por la crisis que se comenzó en el 2018 y por el agravamiento por la pandemia, hizo que pagasen menos impuestos a las ganancias, pero justamente en este contexto
es que nosotros pensamos que un aumento de este impuesto, sobre todo para las grandes empresas, es totalmente justificado, porque bueno, aquellas empresas que en esta situación tan difícil han logrado mantener o aumentar el nivel de ganancia que venían teniendo en los años normales, y en un año tan difícil tienen esta ganancia, parece sumamente justo que paguen una alícuota mayor, mientras que las empresas que por esta situación tuvieron quebranto, tuvieron caída en el nivel de actividad o en el nivel de venta, obviamente que no van a aumentar el impuesto porque este es un impuesto que se aplica sobre las ganancias. O sea, en ese sentido nos parece que es un impuesto que justo, que está bien que tenga estas alícuotas progresivas y que en este contexto, más que todo, se justifica una decisión de este tipo. Hay muchos países de la OCDE que tienen alícuotas progresivas: Chile, Estados Unidos, Reino Unido, Corea del Sur, los Países Bajos, Japón, donde tienen un esquema de, según el tamaño de la empresa, medido por la ganancia o por el nivel de venta o alguna otra variable, implica una alícuota mayor. Nosotros pensamos que esto es algo importante como política de apoyo a las pequeñas empresas que tengan una alícuota de impuesto un poco más baja, con lo cual esto, que es una novedad en el sistema tributario argentino, entendemos que ha sido bastante bien recibido y que va a significar un apoyo para las pequeñas empresas sin poner en riesgo la recaudación del impuesto, que de nuevo nosotros queremos mantenerla, idealmente incrementarla. Y por último, un comentario sobre lo que fue la política de la reforma tributaria del 2017 del gobierno Mauricio Macri, que era bajar impuestos progresivos, porque redujeron bienes personales y redujeron el impuesto a las ganancias de las empresas, con la idea esta de que se iba a generar una mayor inversión, que las empresas iban de esa forma a tener un mayor nivel de actividad, o que iban a venir inversiones extranjeras. Y bueno, eso es algo que hoy en el mundo, primero, que nosotros no coincidimos, digamos, si se quiere, una visión más conceptual de que la inversión o que la actividad económica esté vinculado con este tipo de impuestos progresivos. Nosotros pensamos que están vinculados con otras cosas, pero de hecho hoy en el mundo estamos viendo de que esa tendencia que existió durante muchos años, hasta yo diría décadas, de esta visión de que había que achicar el Estado, de que había que reducir las cargas impositivas para que haya mayor nivel de actividad económica, y esa carga impositiva muchas veces es una carga progresiva, con lo cual le estaba sacando impuestos a las personas de mayores ingresos, a las empresas que tienen mayor ganancia y a las empresas más grandes. Entendemos que incluso en los países desarrollados de la OCDE, en función de la pandemia y de la crisis económica que hoy existe en esos países, también es una tendencia que está totalmente en retroceso. Hoy vemos cómo la administración de Estados Unidos y todos los países de la OCDE están en una discusión sobre cómo aumentar el impuesto a las ganancias de las empresas. La administración del presidente Biden está con un discurso muy fuerte respecto a esto, de que la reforma que hizo Donald Trump de reducir el impuesto a las ganancias, que fue en el mismo año que se hizo en Argentina con el gobierno de Macri, no había tenido éxito en aumentar las inversiones, sino que esa caída en el nivel de impuesto que pagaban las grandes empresas se tradujo en capitalización o en activos financieros o en distribución de dividendos, pero no en mayores inversiones, y eso es lo que pasa también en la Argentina, digamos. Este no es un impuesto a la reinversión de utilidades, porque muchas veces las empresas tienen una renta importante, tienen una ganancia, pero no la invierten necesariamente en un activo productivo. Pueden perfectamente invertirlo en un activo financiero o fugarlo o de nuevo capitalizarse o distribuir dividendos. Y la verdad es que es una renta del capital, muchas veces muy concentrado, que para nosotros tiene que tener un nivel de presión tributaria razonable en función de lo que es todo nuestro sistema tributario y todo nuestro esquema de desarrollo sostenible hacia el futuro. Esto es un poco todo lo que yo tengo para decir. Quedo abierto a las preguntas que tengan los senadores y senadoras. De nuevo, muchas gracias por la convocatoria. Para nosotros siempre es un gusto. Y bueno,
quedo para las preguntas. Gracias.